Muchas bendiciones para todos los que ya se están conectando en esta hora. Estamos en un tiempo muy poderoso donde el Espíritu Santo está permeando, inundando nuestra nación de un gran mover de su Espíritu. Hemos estado transmitiendo desde la semana pasada y yo creo que ha sido de gran bendición. Me han escrito muchas personas que se han conectado y en esta oportunidad yo quiero que puedas escribirnos de dónde estás conectado, de qué ciudad o de qué país estás conectado. Y creo que llegó una hora, un tiempo muy especial para la gente que están apasionados por avivamiento. La semana pasada estuve conversando algo que yo pienso que es de mucha importancia para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y en esta retomar el origen de lo que se había, y que podamos retomar el principio y poder caminar en el diseño de Dios. Todos los avivamientos tienen un origen y he estado estudiando los movimientos de avivamiento que han ocurrido en las naciones y la mayoría tienen cosas particulares. Lo primero que yo puedo notar en los avivamientos es que no existe avivamiento sin la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que grabes esto. No existe avivamiento sin la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista del avivamiento. No es un hombre. Simplemente Dios mira el espíritu del hombre. Porque realmente a Dios no le impacta tu figura o el color de tu piel, o a Dios no le impacta tu forma de hablar, tu forma de hacer las cosas, o poder tener un tema bien centrado. A Dios no le impacta eso. A Dios le impacta cuando mira el espíritu de un hombre que se consagra a Dios y puede estar conectado al diseño que Él estableció para su vida. Nosotros vemos 4 estructuras importantes en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Vemos 4 estructuras, pero en esas 4 estructuras nosotros vemos que Dios trabaja con un diseño impresionante con el hombre. Siempre Dios ha estado buscando un hombre que le pueda creer, que le pueda obedecer y que pueda tener un espíritu abierto a conectarse al Espíritu de Dios. El primer hombre que nosotros vemos en la palabra de Dios se llamó Noé. Este hombre se conecta, había una necesidad muy grande, la tierra estaba en completa corrupción, el pecado había llegado a la presencia de Dios, la gente estaba corrompida y Dios se provee de un hombre. Este hombre tenía las características como tú y como yo. No era un hombre extraterrestre o sobrenatural, era un hombre común, pero tenía un espíritu que agradaba a Dios. Dios toma a Noé y le da un diseño y le dice: construye un arca. Y este hombre, obedeciendo a las instrucciones divinas, dice la palabra de Dios que lo hizo exactamente como Dios se lo había diseñado. Nosotros no podemos tomar los diseños de Dios y cambiarlos y hacer las cosas a la manera de nosotros. La gente que quiere manifestar el avivamiento va a tener que empezar a buscar el diseño de Dios para cómo manifestar el avivamiento en esta temporada. Noé nos da un tremendo ejemplo. Él comenzó a tomar las medidas, a hacer todo conforme al diseño que Dios le había entregado: la madera, el tipo de madera, las puertas, todo lo que él tenía que hacer, lo hizo. Pero me llama la atención que hubo un hombre también que Dios le dio un diseño, y este diseño lo hizo conforme a lo que Dios le había marcado. Este hombre se llamó Moisés, hizo el diseño del tabernáculo. El primer hombre fue Noé, hizo el diseño del arca. Pero me llama la atención que cada uno de estos diseños tenían una tipología o estaban anunciando
a Cristo. Noé estaba anunciando a través del arca, estaba anunciando a Cristo. Moisés a través del tabernáculo estaba anunciando a Cristo. Pero allí vemos un diseño diferente en Moisés, un diseño diferente al que se le dio a Noé. Pero aunque eran diferentes, tenían un mismo propósito, y era poder manifestar, era sombra y figura de Cristo, que podía ser una respuesta al mundo que estaba en crisis. Siempre cuando Dios está viendo al mundo en crisis, en conmoción, en desespero, siempre Dios se provee de hombres y mujeres que puedan estar atentos a escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. Es un llamado en esta hora que puedan los hombres y mujeres podamos conectarnos a la presencia del Espíritu Santo y que podamos aprender a escuchar a Dios. A Dios no se escucha desde el alma, a Dios no se escucha desde nuestras emociones, a Dios tampoco se escucha por medio de nuestra capacidad intelectual. A Dios se escucha cuando nuestro espíritu empieza a ser despertado y que nuestro espíritu comience a conectarse al Espíritu de Dios, empezamos a tener una fluida comunicación con Él. Me llama la atención también que en los diseños que Dios estableció en la tierra, no solamente el diseño del tabernáculo, no solamente el diseño del arca, sino que también se le dio un diseño del tabernáculo de David. David hizo un diseño del tabernáculo dirigido por el Padre, aunque se veía un poco más sencillo que el tabernáculo de Moisés. Tenía algo en particular o tenía algo similar en el diseño de Moisés y el diseño de David. El diseño que Dios le dio a David tenía 3 partes iguales, pero había una transición que representaba la transición de la ley a la gracia. Estaba representando algo poderosísimo en este diseño. Y yo creo que Dios en cada orden, en cada ordenanza que nos está dando, Él siempre tiene un mensaje para el pueblo, siempre tiene un mensaje para el hombre. Lo que pasa es que el hombre no ha podido entender porque quiere analizar lo que Dios quiere hacer, y es difícil poder comprender las cosas de la forma natural. Las cosas de Dios se pueden interpretar en el Espíritu y puedes tener la revelación que el único que la puede dar es el Espíritu Santo. Hay otro diseño que me llama la atención y es el diseño que es el cuarto diseño, el diseño que Dios le dio a Salomón. En el diseño del templo de Salomón es un diseño demasiado poderoso. Ahí habla de la obra culminada de Cristo en la vida de la iglesia. Y estaba el diseño de Salomón con todos sus acabados, con oro, con piedras preciosas, y era un diseño diferente al diseño del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo era movible, era una carpa, era piso de tierra y tenía algunas cosas que no tenía el diseño de Salomón. Pero todo esto lo hago como introducción para enseñarte algo importante en esta hora. Ministerios que están escuchándome en esta hora, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, gente de Dios que están con inquietud de poder retomar en este nuevo año un norte diferente. Por mucho tiempo yo estuve haciendo un trabajo en la obra de Dios, pero por falta de conocimiento a veces hacemos demasiadas cosas, pero a la final terminamos frustrados porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Siempre digo, no estás llamado a hacer tantas cosas, estás llamado a hacer cosas muy puntuales de parte de Dios. Cuando tú te enfocas en poder hacer las cosas puntuales de lo que Dios te ha mandado a hacer, entonces vas a tener resultados. Y yo en esta hora quisiera profetizarte, si estás conectado no es por casualidad, no es por coincidencia, quisiera en esta hora profetizar sobre ti que vienen tiempos donde el Espíritu de Dios
va a empezar a ministrar a tu espíritu y vas a empezar a recibir respuestas de cosas que tú le has estado pidiendo a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo el ministerio? ¿Cómo desarrollo la empresa? ¿Cómo desarrollo el negocio que tú me has entregado? Aunque sabemos que Dios nos escogió, aunque sabemos que hay un plan de Dios para nuestras vidas, con todo eso, a veces nos sentimos frustrados porque como que no conseguimos la forma correcta para desarrollar todo lo que Dios ha hablado. Es importante que podamos tener fundamento en lo que estamos hablando. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, habla una palabra muy importante que quiero tomarla como un fundamento para lo que estoy hablando. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la forma o el orden que debe tener para la construcción de esta nueva estructura que el Espíritu Santo quiere levantar sobre nuestras vidas. La iglesia por mucho tiempo funcionó de la forma contraria, de la forma, como decimos, al revés. Trabajamos de afuera hacia adentro. La iglesia comenzó viendo la gente, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de ser por fuera. Y quisimos cambiar las personas simplemente algunos aspectos físicos. Y realmente el aspecto físico no va a tener como un efecto impresionante en los cambios, en las transformaciones que Dios desea traer en la vida del hombre. El hombre va a poder tener cambios que va a afectar positivamente cuando el espíritu del hombre es confrontado por el Espíritu de Dios. Cuando el espíritu del hombre es confrontado, su alma empieza a tener una reacción diferente a la que tenía antes. Su alma empieza a alinearse y su alma empieza a sanarse de las heridas que han venido ocurriendo en su vida desde la niñez, adolescencia, la juventud y aún hasta los ancianos viven sufriendo de heridas en su alma. Pero cuando tu espíritu, no hablo del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu del hombre, cuando el espíritu del hombre es ministrado, cuando el espíritu del hombre es sanado, cuando el espíritu del hombre es liberado, empieza una obra transformadora en la vida de un ser humano. No pudimos ver transformaciones profundas porque nos invirtieron el orden de poder operar en Dios. Nos invirtieron el orden, quisimos trabajar de afuera para adentro. Luego alguien tuvo una revelación y pudo ir a llevar la iglesia a un tiempo de sanidad del alma. Y no es que está mal. Todo tiene un principio. Y el principio de la sanidad del alma es un principio muy importante, porque el alma tiene que ser sanada, el alma tiene que ser restaurada, el alma también tiene que ser liberada. Pero si no comenzamos por el espíritu, siempre vamos a tener problemas que no terminamos de completar la sanidad. Yo pienso que este tema es de mucha importancia para que en este tiempo del llamado, del ministerio o de lo que tú estás desarrollando, tú puedas emprender una nueva ruta. Usted me pregunta, ¿y cómo hago para santificar mi espíritu? Dice la palabra que santifiquemos todo vuestro ser y comienza con el espíritu, luego el alma y el último es el cuerpo. Entonces necesitamos llevar a nuestro espíritu a una liberación. Nuestro espíritu ha sido contaminado por causa del pecado. Nuestro espíritu es contaminado por causa de relaciones que contaminan nuestro espíritu. Nuestro espíritu es contaminado por falsas enseñanzas. Nuestro espíritu es contaminado por caminar en ignorancia a la palabra de Dios. Nuestro espíritu es contaminado por influencias espirituales que no son correctas.
que no provienen de parte de Dios. Nuestro espíritu es contaminado aún por ministraciones proféticas de gente que no tienen la conexión con el Espíritu Santo, sino que manejan un espíritu de error, un espíritu de confusión, y por causa de ellos no tener un espíritu correcto, lo que ministran a la vida de la gente es contaminación. Por eso es que es importante que nosotros podamos tener un cuidado con quién nos ministra. Es importante tener el cuidado quién nos impone las manos. Es importante tener el cuidado quién te está ministrando la palabra. Porque hay gente con buenas o parecieran buenas las intenciones, pero cuando tú revisas cómo está el espíritu de ese hombre, cómo está el espíritu de esa mujer, el espíritu cuando está contaminado, hay dos formas que yo veo por la palabra donde se puede ministrar o impartir del espíritu del hombre que está ministrando. Primera forma como se puede impartir es a través de las palabras. Por eso es que usted de repente está en su casa tranquila y llegó una persona con el espíritu contaminado de chisme, de pleito, de contienda, y la persona al pisar su casa inmediatamente la atmósfera cambia, la atmósfera se transforma. Y si en tu casa estaba tranquila, no había problema, inmediatamente lo que ella porta o lo que él porta, inmediatamente influencia la atmósfera. Y nosotros a veces no le prestamos atención a eso. Pero es importante que lo que la gente porta lo transmite, lo que la gente carga, lo que la gente lo que la gente porta en su espíritu, de una forma inconsciente lo ministra. Hay otras personas que portan un espíritu de paz, un espíritu de amor, espíritu de mansedumbre, templanza, fe. Eso quiere decir que esa persona porta el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando habita en la vida de una persona, el Espíritu Santo empieza a atraer señales muy claras de que esa persona porta el Espíritu Santo. Y usted me dirá, ¿cómo puedo descubrir la gente que porta el Espíritu Santo y la gente que porta otro espíritu? La gente que porta el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que el fruto del Espíritu es gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Entonces, cuando usted empieza a descubrir la gente que porta el Espíritu Santo, no es porque habla bonito, no es porque predica bueno, no es porque sana enfermo, no es porque liberta gente o porque de repente tiene una cara bien angelical. No, realmente la palabra de Dios nos da una señal muy clara, y hoy yo espero que tú puedas estar recibiendo esta palabra y que tu espíritu se abra a través de esta impartición, y que tu espíritu despierte a la gente que está haciendo daño, a la gente que está de repente impartiendo cosas y tú inconscientemente las estás recibiendo. Estás recibiendo un espíritu de confusión, estás recibiendo un espíritu de error, estás recibiendo espíritu de engaño y no te has dado cuenta. Pero ¿cómo puedo recibir un espíritu de confusión y un espíritu de engaño? Cuando las personas tienen un espíritu incorrecto, pueden usar la palabra, pueden usar la profecía, pueden usar cantidad de estrategias que parecieran buenas, pero cuando nosotros empezamos a ver el fruto que tiene esta persona y nos damos cuenta que el fruto es totalmente diferente al del Espíritu Santo, entonces nos damos cuenta que tiene un espíritu incorrecto en su vida y necesita ser transformado. Este tema me ha llamado mucho la atención y por eso es que lo voy a impartir y lo voy a estar ministrando y vamos a estar profundizando en este tema, porque necesitamos despertar. Hay un mover de avivamiento, hay un mover de gloria, hay un mover del Espíritu Santo en nuestra nación, y aún fuera de la nación hay un mover del Espíritu Santo, pero también hay gente con espíritus incorrectos que se están metiendo para poder decepcionar la gente.
La gente está buscando de Dios, la gente desea avivamiento, la gente desea la gloria, desea los ministerios, desea poder ser ministrado por profetas genuinos, desea de ser ministrado por apóstoles genuinos, desea de ser ministrado en una congregación, pero no hemos conseguido con cantidad de problemas por causa de que la gente no pasa por el filtro de poder limpiar su espíritu, limpiar su alma, limpiar su mente, limpiar su corazón. Entonces vemos que la gente comienza a recibir dones, comienza a recibir llamado profético, llamado evangelístico, llamado de pastor, llamado de maestro o de apóstol, pero cuando el espíritu está contaminado es como una puerta que se abre a los demonios. Se abre una puerta a principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que empiezan a operar desde el espíritu de ese hombre. En el principio les podía decir, Dios siempre trabaja en combinación con el hombre. Dios nunca trabajó solo. Dios siempre trabajó con el hombre. Cuando quería hacer el arca, buscó a Noé. Consiguió un hombre que hizo las cosas conforme al diseño de Dios, no de acuerdo al diseño de él. Cuando quiso hacer el tabernáculo de Moisés, buscó a Moisés. Cuando quiso hacer el tabernáculo de David, buscó a David. Cuando quiso hacer el templo de Salomón, buscó a Salomón. Entonces, hoy en día, Dios está buscando hombres y mujeres que puedan alinear su espíritu al Espíritu Santo. Y usted de repente me dice, ¿cómo lo hago? Yo quiero ser libre. Yo quiero entrar en una atmósfera diferente a la que estoy manejando hoy. Porque puedes tener el ministerio, puedes tener el don, puedes tener el llamado. Pero si tu espíritu no está libre, usted va a vivir continuamente atrasado o destruido porque estás ministrando con un espíritu incorrecto. Y yo he estado escribiendo algo acá y una de las cosas que yo quisiera compartirte en esta hora es que el mayor capital que nosotros necesitamos no es dólares. El mayor capital que nosotros estamos necesitando no es la gente. El mayor capital que tú y yo necesitamos es el discernimiento de espíritu. Y usted va a preguntarme, ¿qué es el discernimiento de espíritu? Cuando tú aprendes a tener discernimiento, te lo voy a explicar de la forma muy natural. Nuestra alma tiene 5 sentidos. Y estos sentidos, cuando están habilitados, cuando están activados, tú puedes discernir. Por esos sentidos, tú vas a poder discernir muchas cosas. Por ejemplo, por causa del olfato, tú vas a poder llegar a un lugar y vas a poder percibir las cosas que pueden agradarte o las cosas que te desagradan por el olfato. Usted llegó y utilizó el sentido, pero si ese sentido del olfato está muerto, no vas a poder percibir lo que otros perciben. Usted de repente puede percibir por el tacto, puede percibir por el gusto, puede percibir por el oído. Y cuando usted empieza a tener los sentidos espirituales activos, entonces nadie te va a engañar y te va a decir si es salado. La gente no te va a decir que es dulce. Si es amargo, la gente no te va a decir que está en perfectas condiciones y saludable. Siempre cuando tus sentidos están bien activados, ustedes van a poder discernir, van a poder palpar, van a poder oír, van a poder hablar, van a poder ver y van a poder saborear. Son sentidos que son necesarios, son puestos en el alma del hombre para que pueda discernir muchas cosas. Igual como el alma tiene los sentidos, el espíritu, nuestro espíritu, también necesita tener los sentidos activados. Usted va a aprender a percibir por el espíritu. El espíritu también tiene oído, el espíritu también tiene ojo, el espíritu también tiene olfato, y el espíritu también aprende o se enseña a través del espíritu a discernir. Usted va a empezar a discernir
aún por los olores, aún por el oído, por el tacto, por el gusto. Usted va a empezar a activarse, y profetizo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, que así como tus sentidos naturales están despiertos para poder percibir las cosas naturales, vas a entrar, profetizo que vas a entrar en una nueva dimensión espiritual donde tus sentidos se activan, donde tus sentidos empiezan a recobrar vida, y no vas a ser más engañado, manipulada, no vas a ser más, de repente te van a agarrar como que si fueses un payaso y se burlan de ti, o gente que te vieron como un neófito que no podía discernir lo que estaban tratando de hacer contigo. Nunca más vas a ser afectado de esta forma, sino que inmediatamente cuando una persona llegue a tu vida, cuando una persona llegue a la congregación, cuando una persona llegue al ministerio, inmediatamente usted va a tener el discernimiento de espíritu, y usted va a percibir a lo lejos, usted va a percibir por el olfato, usted va a percibir por el oído, usted va a percibir por la vista, usted va a percibir por todos los sentidos espirituales. Tus sentidos espirituales estarán abiertos y tú vas a poder librarte de muchos males que aún han pasado en tu vida. Usted de repente me dice, ¿cómo puedo hacerlo? Yo se lo voy a enseñar. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Es como el apóstol Pablo alertándonos. Hay una promesa, amados. Hay una promesa maravillosa. Hay una promesa maravillosa para nosotros. Pero entonces, él nos aconseja, el apóstol Pablo, como dándonos un consejo: limpiémonos de toda contaminación. Pero entonces nombra dos cosas importantes. El cuerpo él lo deja como a un lado, como no es tan importante. No quiere decir que no te vas a bañar, no te vas a limpiar, no te vas a acomodar o no te vas a arreglar. Pero él no le pone tanta importancia, porque pienso que la importancia de esto viene desde muchos años. La gente solo se enfocó en cómo tú andas vestido, de cómo está tu cara, cómo está tu rostro, cómo está tu piel, cómo está tu aspecto físico. Y no quiere decir que tienes que entrar en un abandono físico porque no es importante. No, es importante todo. Por eso es que el primer versículo que leímos habla de todo. Las tres cosas son importantes. Tanto el espíritu es importante, el alma es importante y el cuerpo también es importante. Pero acá el apóstol Pablo entonces dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de alma y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de alma y de espíritu. Pienso que un hombre, una mujer que quiere trascender, que no quiere estar en el mismo círculo de rutina. Pastores, yo le hablo porque yo estoy hablando de este tema, no porque me lo contaron, porque lo leí de un libro. Estoy hablando de este tema porque lo he estado viviendo, lo he estado experimentando. Nosotros hemos estado persiguiendo un mover de gloria tremendo desde hace muchos años. Hemos estado con un anhelo, con un hambre de poder ver la manifestación de Dios en esta nación. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a confrontarme, lo primero que me dijo: ¿cuántas iglesias evangélicas, cristianas, como usted lo pueda llamar, hay en tu ciudad? Y yo le empecé a decir: son innumerables. Hay una cantidad de pastores, hay una cantidad de congregaciones, hay una cantidad de ministerios. Y me dijo: de esos ministerios, ¿cuántos ministerios hoy en día están manifestando gloria de Dios? No es que están haciendo culto, no es que están haciendo una iglesia, no es que están construyendo un templo. No te estoy preguntando eso. Como que el Espíritu Santo me sacudió y me dijo: ¿cuánto están manifestando mi gloria? ¿Cuánto están viendo milagros? ¿Cuánto están viendo almas rendidas a los pies de Cristo? Que la gente corre y las almas se están arrepintiendo. Y yo le dije: son pocos, no sé, pero creo que no lo he visto. He visto muchas iglesias, he visto muchos ministerios, he visto muchos haciendo la obra, pero no ha habido una manifestación
extraordinaria, sobrenatural, que haya marcado un antes y un después en la ciudad. Y me dijo, el problema ha sido que no le han puesto atención a cómo está su espíritu. El problema ha sido que no le han puesto atención a cómo está su espíritu. Y el espíritu del hombre, no estábamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a entrar en operación en nuestra vida cuando tu espíritu y mi espíritu estén descontaminados. El espíritu del hombre se contamina. El espíritu del hombre y de la mujer se contamina con el pecado, se contamina. Ya yo les hablé cómo se puede contaminar el espíritu del hombre. Pero el hombre tiene que aprender o despertar en su espíritu y empezar a revisar el fruto que tiene. Usted no puede dejarse engañar porque está pastoreando, porque está con una iglesia, puede ser grande o pequeña, porque algunos seguidores están a tu alrededor. Usted no puede vivir de fantasía. Usted va a tener que revisar el fruto que usted está dando. Si usted hoy revisa y puede ver que el fruto del Espíritu no está por ningún lado, usted va al culto, usted va a los domingos, usted puede participar de una iglesia, pero si los frutos del Espíritu que están en Gálatas capítulo 5, versículo 22, no están fluyendo espontáneamente en su vida, entonces necesitas hacer un alto y póngale atención, porque de acuerdo a lo que estés manifestando, eso quiere decir que ese espíritu es lo que está operando en ti. Si está operando un espíritu de odio, si está operando un espíritu de control, manipulación, si está operando un espíritu de falsedad, de contienda, de dificultades emocionales, entonces necesitas revisar con mucha atención qué está operando en tu espíritu. Pero si no está operando o no está manifestando los frutos del Espíritu, entonces quiere decir que tu alma ha sido la que lleva el control de tu ser, tu alma. Entonces tu alma va a tener una manifestación. Y dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, pleito, contienda, disensión, enemistades. Todo esto es una manifestación de lo que opera dentro del hombre. El hombre no le ha puesto mucha importancia si el espíritu está gobernando o si es el alma. Mucha gente están ministrando y ministran desde su alma. ¿Y cómo puedo ministrar desde mi alma? Ministro con el conocimiento teológico, que no es malo, pero cuando tú pierdes la relación con el Espíritu Santo, simplemente lo que vas a dar una clase. El que estudia para darle enseñanza de matemática, él puede pararse en un salón o en un aula o en una iglesia y él puede enseñar matemáticas sin orar, sin ayunar y sin estar comunicado con el Espíritu Santo, porque él aprendió. Y todo lo que tú aprendes puedes, en tu intelecto y tu conocimiento, puedes tener la capacidad de poder transmitir. Pero acá, en lo que Dios quiere hacer, en el avivamiento y lo que Dios quiere hacer en nuestra nación y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo, no basta solo con estudiar algo. Necesitas ser impactado en tu espíritu. Necesitas tener una intervención del Espíritu Santo en tu espíritu y que todo lo que estaba contaminado pueda ser eliminado, pueda sacar, la palabra más correcta que pudimos buscar y poder transmitir es purgar nuestro espíritu. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de poder liberar nuestro espíritu de cantidad de contaminaciones y luego nuestra alma pueda ser liberada también de la contaminación que ha tenido por violación, por abuso, por maltrato, por cantidad de situaciones que hemos tenido con gente, con personas, entonces tu alma tiene que ser sanada. ¿Para qué? Para que no pueda interrumpir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Y cuando esto ocurra, yo te digo que no va a haber nada que nos va a detener.
somos gente del Espíritu, que tenemos un alma sana, que nuestra alma se sujeta y se sometió a la orden del Espíritu, y nuestro cuerpo y nuestros órganos van a reaccionar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo diseñó para nuestras vidas. Así que si estás allí, por favor escríbenos de dónde estás escuchándonos, de dónde estás recibiendo esta palabra poderosa, de dónde estás recibiendo esta impartición. Y recuerda que todos los martes a esta misma hora estamos transmitiendo, y que puedas conectarte y puedas ser parte de este mover de avivamiento. Quiero ir finalizando, y nosotros nos estamos preparando para levantar 1 millón de avivadores en toda la nación. Si estás en algún lugar de nuestra nación venezolana, y si estás fuera del país, tú puedes escribirnos. Yo quiero ser parte de este 1 millón de avivadores que van a poder transformar la nación con el fuego del Espíritu Santo. On Fire es nuestro eslogan. Estamos llevando este movimiento de avivamiento a todos los rincones de nuestra nación, y creemos que vamos a ver nuestra nación impactada, no por un hombre, no por un movimiento, no por una iglesia, sino por el Espíritu de Dios. Él está interesado en que tú puedas ser parte de este movimiento. Conéctate a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Si quieres escribirnos, allí te vamos a dejar los datos, toda nuestra forma o nuestros contactos, para que puedas comunicarte con nosotros y puedas ser parte de este mover de gloria que el Espíritu Santo está desatando en nuestra nación. Yo quiero culminar haciendo una oración por cada persona que está allí conectado, por los ministerios. Me llama mucho la atención los ministerios, porque yo fui víctima de la ignorancia, yo fui víctima de no poder poseer revelación de la palabra, y por eso estuve mucho tiempo estancado, limitado, y con una cantidad de promesas, pero sin ver respuesta. Casi estuve a punto de soltar todo, tirar la toalla, como diciendo, no tengo esperanza. Pero cuando conocí al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se apareció en mi cuarto, en mi habitación, y yo pude hablar con Él, y pude tener como que se me cayeron las vendas y se me cayó todo el velo de ignorancia que tenía. El Espíritu Santo me ha estado enseñando, y lo que Él me ha estado enseñando, yo quisiera que tú te conectes todos los martes, porque voy a estar transmitiéndolo y voy a estar dándole algunas instrucciones que me han podido bendecir, y yo quisiera también que bendijeran tu vida, tu ministerio, tu llamado, tu familia y todo lo que tú portas. En esta hora envío la palabra de bendición sobre todos los que se conectan, toda gente que está allí conectado, ministros, gente del altar, adoradores, gente que han estado con una inquietud, que se han sentido limitados, que se han sentido estancados. En esta hora declaro que tu espíritu, en primer lugar, tu espíritu se despierta. Oro para que su espíritu se despierta y los sentidos espirituales se activen. Se activa sobre ti los dones del llamado, se activan sobre ti la ciencia, se activa la revelación, se activa el discernimiento, se activa la palabra profética, se activa en el nombre de Jesús. Los dones ministeriales que están en ti se activan, y empieza a ver lo grande del Padre sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendecimos, y bueno, gracias por estar allí conectado, y hasta la próxima oportunidad.